Buenos días, chicos. Hoy trabajaremos con espejos y lentes. Los espejos son superficies pulidas reflectantes. Existen diferentes tipos de espejos: espejos planos y espejos esféricos. Dentro de los espejos esféricos tenemos espejos cóncavos y espejos convexos. Los espejos planos son aquellos cuya superficie reflectante es plana, por ejemplo, los espejos de baño. Los rayos que inciden sobre un espejo plano se reflejan con un ángulo igual al ángulo con el que incidieron, independiente del punto en el cual incidan sobre ese espejo. Bien, ahora analizaremos la formación de la imagen en el espejo plano. Vamos a considerar un objeto puntual, o sea, aquel que está formado por un solo punto. La luz que llega al espejo, que proviene desde el objeto, ya sea porque ese objeto produzca la luz o porque la refleje proveniente desde una fuente luminosa, se refleja con un ángulo igual al ángulo con el que incidió. Estos rayos reflejados parecen provenir de un punto que está detrás del espejo. Ese punto es la imagen de ese objeto puntual. Un objeto que no es puntual, o sea, un objeto extenso, puede considerarse la suma de todos sus puntos y por lo tanto su imagen será la imagen de todos estos puntos. La imagen de un objeto en un espejo plano es virtual. Esto quiere decir que parece estar detrás del espejo y es formada por las prolongaciones de los rayos reflejados. Tiene el mismo tamaño que el objeto, las mismas dimensiones, es derecha y es simétrica. Esto quiere decir que si dobláramos el espacio utilizando como eje el espejo plano, la imagen y el objeto coinciden. Además, la distancia que hay entre el espejo y el objeto es igual a la distancia que hay entre el espejo y la imagen. La imagen formada en un espejo plano no puede proyectarse en una pantalla. Las características de los espejos esféricos son las siguientes. Poseen un eje principal del espejo o eje óptico, que es la recta que corta al espejo de forma simétrica. Poseen un vértice que se representa con la letra V y es el punto donde este eje corta con el espejo. También tienen un centro de curvatura que lo representamos con la letra C y es el centro de la esfera de la cual proviene este espejo. Tienen un radio de curvatura, que es la distancia que hay entre el vértice y el centro de curvatura, que es igual al radio de la esfera que tiene ese espejo. Poseen un foco, que es el punto del eje principal, donde los rayos que inciden paralelos al eje principal se unen. Este foco se representa con la letra F. En el caso de los espejos cóncavos es un foco real porque es el lugar donde efectivamente los rayos reflejados se intersectan. En el caso de un espejo convexo, este foco es virtual. Está ubicado detrás del espejo y es el punto del que parecen provenir los rayos reflejados. El foco está ubicado a la mitad de la distancia del radio de curvatura. La distancia que existe entre el foco y el vértice del espejo se conoce como distancia focal. Muy bien, ahora analizaremos cada tipo de espejo curvo. Un espejo cóncavo es un espejo convergente porque hace que los rayos que inciden paralelos a su eje converjan, o sea, se reflejen hacia un punto, hacia el foco. Si los rayos
en lugar de incidir paralelos al eje, pasan por el foco, se reflejarán paralelos al eje principal. Si un rayo incide pasando por el centro de curvatura, se refleja sobre sí mismo. Y si un rayo incide en el vértice del espejo, se refleja formando ángulos iguales con el eje óptico. Bien, hablemos ahora de las imágenes en espejos cóncavos. Las imágenes en espejos cóncavos serán diferentes según la posición en la que se encuentre el objeto con respecto al espejo. Tenemos diferentes posibilidades. Un objeto que está ubicado entre el foco y el vértice del espejo forma una imagen que es virtual, pues se encuentra detrás del espejo. Además, es una imagen derecha y de mayor tamaño que el objeto. Si el objeto se encuentra ubicado entre el foco y el centro de curvatura, la imagen del objeto será real, porque se formará con los rayos reflejados directamente en el punto donde se intersectan. Será de mayor tamaño que el objeto y será invertida. Un objeto que se encuentra en el centro de curvatura del espejo tendrá una imagen real, pues se forma con la intersección de los rayos reflejados. Será una imagen invertida, pero en este caso será de igual tamaño que el objeto. Si el objeto se encuentra a una distancia mayor al radio de curvatura, o sea, más lejos que el radio de curvatura, la imagen nuevamente será real e invertida, pero en este caso la imagen es de menor tamaño que el objeto. Ahora hablaremos de lo que ocurre cuando ubicamos el objeto justamente en el foco. En este caso, los rayos no se intersectan y por lo tanto no se produce una imagen. Los espejos convexos son espejos divergentes, porque los rayos que inciden paralelos a su eje principal se desvían alejándose y parecen provenir del foco del espejo. Estos espejos son los que se utilizan en los retrovisores de los automóviles y en la seguridad. Si un rayo incide paralelo al eje del espejo, se refleja en una dirección que está determinada por el foco del espejo y por el punto de incidencia. Si el rayo incide en forma a la dirección del foco, se reflejará de forma paralela al eje. Las características de la imagen en un espejo convexo son las siguientes. La imagen siempre es virtual, pues siempre se forma con la prolongación de los rayos reflejados y nunca con los propios rayos reflejados. Es derecha, es siempre de menor tamaño que el objeto y siempre está ubicada a una distancia menor a la distancia que el objeto se encuentra del espejo. Ahora hablaremos sobre las lentes. Las lentes son cuerpos transparentes delimitados por dos caras, de las cuales por lo menos una es curva.
Se encuentran en muchos dispositivos ópticos, como telescopios, microscopios y cámaras fotográficas. Existen diferentes tipos de lentes. Las lentes convergentes son más gruesas en el centro que en los extremos y hacen que los rayos que inciden paralelos a su eje se refracten hacia un punto, o sea que converjan. El punto hacia el que convergen es el foco del espejo. Las lentes divergentes son más delgadas en la parte central y más anchas en el extremo. Hacen que los rayos que inciden paralelos a su eje se separen, o sea que se refractan formando un haz divergente. Ese haz divergente parece provenir del foco de la lente. Muchas gracias por su tiempo y espero que les haya ayudado este video.